Ok, les damos la más cordial bienvenida a todos. Gracias por estar hoy con nosotros, los que están presentes y también a los que se van a reunir posteriormente por medio del YouTube o por la internet. Vamos a continuar en esta serie de enseñanzas que estamos teniendo. Vamos a continuar la segunda parte. Bueno, no voy a decir la segunda parte porque no es una real segunda parte, pero siguiendo más bien la temática de lo que vimos la semana pasada, que se llamaba Pisando Zonas Riesgosas, a hoy se va a llamar Evitando Zonas Riesgosas. Y vamos a ver algunos remedios para velar por la vida espiritual. Y vamos a continuar entonces en la porción bíblica que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor vuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concebido a nosotros, ¿por medio de quién? De muchos. Me extendí un poquitito más hacia abajo, solamente porque quiero destacar esta parte. Dese cuenta que dice que tenemos que estar a favor de quién? De muchos. Y aquí es donde nosotros empezamos a hacer una de las zonas sacerdotales, que es la intercesión, el trabajo que tenemos que hacer también a favor de muchos. Y aquí es cuando la iglesia realmente se empieza a ver en todo su brillo, en todo su esplendor. Cuando todos intercedemos en favor de ¿quién? De muchos. La gracia que recibimos de Dios es una intercesión a favor de ¿quién? De muchos. ¿Correcto? Entonces, tenemos que agradar al Señor en todos los caminos. Voy a volver otra vez a repetir de una manera muy sencilla. Nosotros no queremos pisar zonas riesgosas. Nosotros no queremos estar en lo que no le agrada a Dios, y por lo tanto lo que más nos interesa el día de hoy es que Dios nos guíe, como dice aquí su palabra, confiando solamente en Él, porque Dios es el único que resucita a los muertos. ¿En quién debemos de confiar? En Él. Y como la palabra de Dios dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe. Vamos a seguir las pisadas ¿de quién? De Jesús. Y lo he dicho muchas veces, y siempre que sigamos las pisadas del Maestro, vamos a ir ¿a dónde? A la cruz. Y en la cruz saber que estamos crucificados con Él, que agradamos a Cristo, y que en ese agradar a Cristo, la carta del decreto también fue puesta, y ya no tenemos sentencia de muerte porque hemos creído. ¿Correcto? Entonces, en amor, Dios quiere enseñarnos a hoy cómo poder no poner nuestra mirada en las cosas del hombre, no poner nuestras miradas en las cosas que disgustan a Dios, no poner nuestra mirada en aquello que nos atrae del mundo, sino poner completamente nuestra mirada en Dios. Y por eso es que ahora vamos a concentrarnos en Dios para evitar las zonas riesgosas. Y lo vamos a ir haciendo en contraste, ¿de acuerdo? Lo vamos a ir haciendo en contraste. Entonces, nuestro primer punto es confiar en Dios. ¿Cuál es la zona de riesgo? Obviamente no confiar en Dios. Confiar en mis habilidades, confiar en mí mismo, confiar en mi fuerza, ¿correcto? Eso es lo primero. Entonces, vamos a ver el lado positivo únicamente, que es el remedio para no pisar la desconfianza y no tener duda ante Dios. ¿Cuál es? Confiar en Dios. Vamos a leer Salmo 25, versículo 15, y dice: mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Sabemos de antemano que podemos confiar en Dios porque Él cumplirá todas sus promesas, y todo lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer. Escuchen lo que le estoy diciendo. Toda la gente del mundo no puede decirle que va a realizar el cumplimiento de sus promesas.
Y aquí vamos entonces a pesar muy fuerte o a pisar muy fuerte. Porque sus promesas de Dios siempre se realizarán. Las promesas del hombre son finitas y muy probablemente nunca se van a poder efectuar. Así que Dios en su misericordia responde ¿a dónde? A nuestro arrepentimiento con perdón y eliminación de nuestros pecados. Ningún hombre puede eliminar nuestros pecados. No solo esto. Dios dispone su amor para recibir nuestras oraciones y pone especial atención a nuestras peticiones, y tenemos cada uno de nosotros la certeza y la seguridad que cada una de las palabras que hemos dicho espiritualmente están siendo recibidas por Dios, y de hecho dice que son incienso agradable para Él, y que obviamente Dios en su paciencia y en su momento Él va a querer responder. Todas las peticiones humanas que hagamos, no tenemos garantía de que va a haber una respuesta. Y esto incluye a líderes religiosos, pastores, no sé, grupos de alabanza, lo que usted quiera, que a veces le prometen de que ellos tienen ese poder para poderlo realizar. Y recuérdese que si algún poder hay en nosotros, es delegado por el Espíritu Santo de Dios de parte de Dios. O sea que no es ni siquiera de nosotros. Es algo prestado. Entonces tenemos un compromiso fuertísimo. Podemos confiar en Dios, en el que el día malo Él nos librará y estará con nosotros en la enfermedad, en la necesidad. Y nunca nos va a dejar solos. Hace unos días estaba platicando con una persona y sus hijos le dijeron: con la enfermedad que tienes te vas a morir y no queremos saber nada de ti. La señora estaba llorando y le digo: ¿usted cree en Dios? Ok, Dios nunca nos dejará solos. Dios nunca nos dejará huérfanos, porque esas son sus promesas. Usted puede tener hijos que la dejen solas, padres que lo dejen solo, etcétera, amigos que lo dejen solo, pero Dios nunca te dejará solo. Ahora, si te estás dando cuenta de lo que te estoy diciendo desde el principio, lo positivo del mundo con lo positivo de Dios, obviamente no hay ninguna comparación. La pregunta es, ¿por qué a mí siempre me ha surgido? Es porque si viendo todas las ventajas del equipo vencedor, ¿por qué tenemos que ir al equipo que va a ser derrotado? ¿Por qué nosotros queremos pensar que en este equipo puede haber un cambio e incluso puede competir con Dios? Esa es una zona muy riesgosa. Es que como es pecador, no, pero Dios lo va a cambiar. Cuidado. Tiene que transformar su corazón, y acabamos de decirlo ahorita, si él confiesa sus pecados o ella confiesa sus pecados, va a Dios en su misericordia, ¿y qué es lo que va a pasar? Dios le puede perdonar. Dios le puede cambiar la vida. Dios le puede mandar al Espíritu Santo para que le transforme su vida, como pasó con nosotros. Tener un nuevo nacimiento. Pero no podemos garantizar a nadie con nuestra boca que hoy, aunque eres pecador, mañana Dios te va a alcanzar. Porque sabemos algo muy definido. Dios tiene kairos, es decir, su tiempo es eterno. Pero el hombre tiene cronos, es decir, su tiempo está determinado. Sus días los va a llenar, sus meses están completos, dice el libro de Job, pero llegará el momento en que Dios dirá: hasta aquí llegará su vida terrenal. ¿Y sabe qué? Mucha de la gente que nos promete cosas y que dice que va a estar con nosotros para que tengamos confianza en esa persona, ¿está escuchándome? Es perecedera igual que usted y yo. Se va a morir igual que usted o yo si Cristo no viene antes. Así que si ya puse claro este punto, todo lo demás que voy a hablar en este momento, obviamente nada tiene que ver con el mundo, tiene que ver cómo vamos a percibir a Dios y cómo vamos a evitar caer en el mundo. Porque estas son las cosas que Dios nos dice: si tú confías en mí, yo te saco tus pies de la malla. No solamente te voy a cubrir. Fíjese, cosas tan hermosas como dice: yo soy tu castillo fuerte, tu escudo, tu espada, tu alarga, tu verdad, tu protección.
Y nosotros no podemos con todas esas palabras todavía ponerlo en nuestro corazón y gritar de gusto que Dios está con nosotros. Parece que son palabras vanas muchas veces cuando decimos, Jesús está en mí, Jesús vive en mí. ¿Por qué? Porque no creemos que Jesús realmente está haciendo algo en nosotros. Todo cristiano tiene una esperanza, que en la eternidad estará viviendo con Él. Si confiamos en Dios, entonces, mis hermanos, para mantenernos fuera de la zona de riesgo, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Debemos de practicar la fidelidad a Dios y vivir en santidad, mis hermanos. Si nosotros mantenemos una naturaleza fiel a Dios, ese fundamento especial nos va a fortalecer nuestras almas para que todos los días estemos en comunión con Dios. Y la esperanza siempre será Dios, y la fe será Dios, y el momento de búsqueda será Dios, y el momento de duda estará Dios, y en el momento de necesidad estará Dios. No estaremos pensando en los vehículos humanos en un primer momento, sino en una segunda acción. La pregunta es, si Dios está con nosotros, y si Dios es fiel, y si nosotros confiamos en Dios, ¿por qué nosotros no podemos ser fiel a Dios? Mis hermanos, tenemos que fortalecer nuestras almas todos los días en las promesas de Dios. Así que la segunda actividad que debemos de realizar es velar y orar. En Lucas 21, versículo 36, nuestro Señor Jesús dice, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo, ¿quién? Del hombre. ¿Qué tenemos que hacer? Velad y orar. Ahora note que para el cristiano esto está muy difícil, ¿verdad? Porque nos está diciendo que velar y orar todo el tiempo. Ay, orar es difícil para nosotros. Y vea la recompensa que está diciendo Jesús. Tenidos por dignos ¿de qué? De escapar de toda cosa que vendrá. ¿Y hasta cuándo? Y vea la clasificación que hacen. Es el Hijo del Hombre. Mis hermanos, en términos generales, el creyente debe de estar defendiendo su fe, despertando como el atalaya que está vigilando la posibilidad del enemigo. Mis hermanos, ustedes ahorita que recibió su boletín, en su boletín ahí está una clara, ¿cómo se dice? Lugar en donde se ponía el atalaya. Y se subía esos escalones a través de esta torre, y ahí en la torre el atalaya se ponía a vigilar. Y el atalaya no podía dormir, porque si dormía el enemigo penetraba, y si penetraba el enemigo destruía toda la ciudad. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que debemos de velar todo el tiempo como atalayas. Como hemos dicho anteriormente, la palabra velar ha sido traducido de la palabra gregorio, que significa mantenerse despierto. Mire, hay algo que a mí me llama mucho la atención. Cuando la gente va a las fiestas, puede mantenerse hasta las 3, 4 de la mañana sin ningún problema. Pero cuando va a estudiar la Biblia, a veces los primeros 5 o 10 minutos ya está dormida la persona. Y está bien, bueno, porque la Biblia te da paz, te da consuelo, te da descanso, ¿verdad? Y entonces aplicamos el Salmo, ¿no? En paz dormiré y descansaré. Pero ¿por qué la persona sí puede estar manteniéndose despierto hasta 3, 4 de la mañana haciendo desórdenes y no puede mantenerse hasta las 3, 4 de la mañana orando, platicando de la palabra, compartiendo, conviviendo todas las cosas de Dios? Esa es una pregunta clásica que yo me hago, ¿no? Usted puede hacer un viaje largo y por el puro entusiasmo puede manejar 16, 18 horas, pero el viaje más largo que lo tenemos es en la eternidad. Y es un viaje permanente. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena no hacer ese viaje el día de hoy? ¿Vale la pena no subirnos al carro de Dios, al autobús de Cristo? No vale la pena, sí vale la pena.
sí vale la pena. Y aquí es lo que la palabra de Dios nos está diciendo, es que debemos de velar, mantenernos activos con nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, atentos a la palabra de Dios, atentos a lo que Dios nos va a dar, atentos. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando nuestro corazón empieza a decir, para las cosas del mundo sí le echo ganas y a las cosas de Dios, pues Dios me entiende que soy humano? No, pues sí le entiende Dios que es humano, pero también entiende Dios que va a haber un juicio y que en ese juicio va a ajustar las tuercas, pues. Tenemos que tener mucho cuidado. Ahora le pregunto a usted, ¿qué es lo que le motiva? ¿Le motiva el cafecito? ¿Le motiva el pan? ¿Le motiva la danza cristiana? ¿La música cristiana? ¿El reggaetón cristiano? No sé qué más, lo que parezca cristiano, pero que realmente no es cristiano. O mantener su corazón fijo en Dios y su zona de atención vigilando, manteniéndose despierto en las cosas de Dios. Así que podemos estar atentos a 4 grandes condiciones. Como guerreros, como atalayas, como vigilantes de Dios. En nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra iglesia, tenemos que tener cuidado por lo menos a 4 grandes condiciones. La primera es a las estrategias que presentan los diversos enemigos. Lo hemos hablado mucho, tenemos enemigos espirituales, pero también tenemos tentaciones. También tenemos falta de ánimo y algunas otras cosas más que hemos hablado. Hay estrategias de los enemigos, ¿cuáles? Nuestra propia familia cuando nos agreden. Hay estrategias de enemigos, sí, cuando nos falta la comida, cuando nos falta el pan, que dejamos de confiar en Dios. Así que una atalaya siempre tiene que estar presente con la Biblia, mis hermanos. En estas últimas semanas yo les he dicho, la palabra se nos ha hecho más vivida. ¿Cómo hemos podido salir adelante de esto? ¿Cómo? A través de la palabra de Dios, a través del consejo de Dios, a través de recordar lo que Dios nos dice. Cuando nosotros hablamos un consejo con la gente, tenemos que darle el consejo de parte de Dios. Si Dios dice que no te deja huérfano, aunque tengas familia carnal y la familia carnal se aleje de ti, tu familia espiritual estará contigo. Aunque tu padre y tu madre y tus hermanos te relieguen, Jesús dice, ¿quién es mi padre, quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. ¿Y cómo nos seguimos manteniendo ante los diversos ataques que ha presentado el enemigo, a las diversas trampas? Porque hay muchas trampas que nos pone el enemigo para caer. Ahora más todo por la forma de vestir de la gente. Hay muchas trampas que puedes caer, pero ¿qué es lo que dice? Que cuidemos nuestros ojos. Y ante toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón porque de él emana la vida. Es decir, si la palabra de Dios empieza a venir a ti cuando la situación está difícil, automáticamente viene en el desierto, el oasis, la agua y la confortación. Viene el descanso. ¿Cierto o no? Pero ¿qué necesitamos? Tener activa la palabra de Dios, el consejo de Dios, hablar de lo que Dios nos dice. Pero para eso, cuando tengamos reuniones cristianas, hablemos de Dios. Bendizcamos a Dios. Agradezcamos a Dios, especialmente cuando nos da cosas. Y aunque no nos dé, alabado sea su santo nombre. Una segunda condición es un compromiso de mantenerse en comunión constante con Dios. Eso es lo que hace una atalaya. Estar en constante comunión con Dios. No se quiere perder ni siquiera un minuto, un segundo de la dirección de Dios. Tú ponte ahí porque vas a vigilar al norte, le decían a los atalayas. Él tendría que quedarse las 12, las 14 horas, las 16 horas, las 8 horas vigilando. Si nos dicen que debemos de estar en la presencia de Dios todos los días, vamos a la presencia de Dios todos los días. Todos los días. Difícil, sí, porque no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, tengo mucho que estudiar, tengo mucha tarea, tengo muchas cosas, ¿no? Pero si yo te digo, vas a ver una película del Netflix, te aseguro que haces espacio.
¿Te vas a echar una buena novela? Haces espacio. A mí me ha pasado y lo confieso, ¿no? Hay un partido de América Cruz Azul, pues hay que ir a verlo, ¿no? No, primero es Dios. El atalaya vigila ¿qué? Las cosas de Dios. Quiere estar en comunión, en comunicación con Dios. Y lo más especialmente en comunión con Dios. El tercer punto que hace un atalaya es invitar a otros a que se mantengan en el camino de Dios, preservando en los caminos de Dios. Y preservar en los caminos de Dios no es fácil, mis hermanos. Cuando lo acaba de decir el hermano Diego, el camino es angosto, la puerta es angosta y no tiene vallas, así que nos podemos salir en cualquier momento. Lo decimos de otra manera, el redil no tiene cerca. Y las cercas, si no están en el redil, las ovejas se pueden salir cuando ellas quieren. ¿Y saben qué? Dios nos da la oportunidad de salirnos cuando nosotros queramos. Ahora acuérdense que Dios tiene callado, y tiene vara. Y si los tiene que usar, los va a usar, especialmente si somos ovejas de su prado. El atalaya también se mantiene en ese compromiso, en esas condiciones de que un compromiso constante con los demás. El vigilar las cercas, mis hermanos, el vigilar los muros de la ciudad, el vigilar los alrededores de la ciudad, no tenía más que otro propósito que conservar la ciudadanía, de que no entraran a la ciudad y mataran a las personas a los cuales ellos cuidaban. Así que esto es muy importante. Nosotros tenemos una familia, hijos, esposo, esposa, padre, madre, y si está con nosotros tenemos que cuidarlos especialmente de las acechanzas del mundo. Como te das cuenta, el cuidado es intergrupal. Los hermanos y los santos en Dios deben de cuidarse unos a otros. Y nosotros cuidarlos a ellos. Y no importa la situación o la guía, fíjense bien. No importa la condición, no importa la situación. Solamente tenemos que guiarnos bajo la dirección del Espíritu Santo para cuidarnos unos a otros. Mis hermanos, no te puedo ver porque este hermano me hizo. Perdón. Sí, perdón. Perdona. Hermano, que esta persona me ofendió. Olvida la ofensa. Pregúntate qué te dijo Dios. Ora por el ofensor. A veces Dios nos usa como espadas y espero que Dios no nos use a nosotros como espadas para poder también reprimir al otro, para restringir al otro y para corregir al otro. Mis hermanos, esto es muy importante. Si tú te mantienes como atalaya, tienes la actitud de cuidar a los demás. Tienes la actitud de demostrar amor al prójimo y hacerlo de una manera sincera, de una manera legítima. Es una evidencia total, mis hermanos, de que realmente somos cristianos. Si alguna vez se ha preguntado, ¿soy un cristiano genuino? Y esa pregunta viene muchas veces a nuestro corazón. Sí, si eres un cristiano genuino. Mucha gente dice, vas en proceso. No, si eres un cristiano genuino, te preocupas por cuidar a los demás. Y eso lo demuestra Jesús. Él cuidó siempre a todos sus apóstoles. Y en este momento eran sus discípulos. Es más, antes de irse, dice que había como 500 extra, ¿verdad? Aún de esos cuidó, porque dice que Jesús se apareció muchas veces y no sabemos y no tenemos documentados todas esas apariciones que tuvo con cada uno de ellos. Mis hermanos, si eres legítimo cristiano y eres un legítimo atalaya y eres una persona que está cuidando, está velando, amas al prójimo. ¿Sabes por qué? Porque es parte del cuerpo de Cristo. Y yo no he visto a ninguna persona que en forma natural no ame su cuerpo. De manera natural tú cuidas todos tus órganos para estar sano. Así que no le vas a meter un gancho al hígado. Ni te vas a picar un pie, un dedo. Entonces imagínate, si no lo harías eso contigo, ¿por qué si lo haces con un hermano, con una hermana o con alguien que de hecho puede ser débil en Cristo? El amor real de una persona que es una atalaya, que es un vigilante, que es un cuidador,
se demuestra con el tiempo que invierte también en cuidar a los demás. Por otro lado también, si nosotros estamos velando, nos aparta de la apatía espiritual y nos libra del peligro de abandonar la guía de Dios, mis hermanos, porque estamos vigilando, estamos cuidando. Si te dicen, cuida este carro, ¿qué tienes que hacer? ¿Te vas? ¿O pones el ojo al 100% en el carro? Pones el 100%. Está tu energía, tu atención, todo en ese carro. ¿Cierto o no? Especialmente si te dicen, vas a cuidar los hijos del vecino, o vas a cuidar a tus nietos, o vas a cuidar a tus hijos. ¿Qué estás haciendo? Poniendo 100%. Y el 100% es para que ellos no entren en peligro. Y el peligro más grande que nosotros tenemos cuando nos metemos en la zona del mundo es abandonar la guía de Dios. Muchos nos dicen, es que tenemos apatía espiritual. ¿Qué les parece mejor si decimos, tenemos simpatía por Cristo? Tenemos amor por Cristo. Y tenemos empatía por Cristo. Cambiemos el vocabulario, ¿no les parece? Sería algo sensacional. Porque ¿saben qué? Si usted y yo velamos, estamos trayendo luz a las tinieblas. Y si dejamos de velar, nos convertimos en tinieblas y quizás en oscuridad. Por lo tanto, el velar nos ayuda a recibir de manera más pura y limpia la palabra de Dios, para poder exponerla a quien la necesita, mis hermanos. Y vea lo que dice Colosenses 4, versículo 2 al 3, con este respecto. Y note la primera palabra que inicia: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra. ¿Qué pasa cuando oramos? Nos abren la puerta ¿para qué? Para la palabra. A fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. El mensaje central de este mensaje significa que debemos estar sostenidos en la gracia de Dios, mis hermanos. ¿En dónde se sostiene usted? ¿En dónde nos sostenemos todos? Los cristianos, los conocedores de la palabra, los creyentes verdaderos, en la gracia de Dios. Si nos sostenemos en el pastor, en la denominación, en el bautizo, en lo que usted quiera, no estamos sostenidos. Tenemos que estar sostenidos ¿en quién? En la gracia de Dios. Y nuestra roca fuerte es Dios. Y si no, pregúntele a Moisés en Deuteronomio 32. ¿Cuántas veces dice? Él es mi roca. Se lo dejo de tarea. Y ser persistente nosotros, mis hermanos, con mucha valentía en nuestra oración. Ahora, ¿por qué le digo valentía? Porque muchos de nosotros ahora como cristianos ya no oramos con convencimiento. ¿Está escuchando? Oramos por palabra. Pero no por convicción. No porque estamos hablando con el Señor de señores, con el Rey de reyes. No porque estamos sabiendo que nuestra petición está siendo escuchada. Si estamos ahorita poniendo atención en todo lo que estoy diciendo, nosotros tenemos que tener el cuidado de reconocer que nuestras palabras son escuchadas por el Rey de reyes. Sí, mis hermanos. No somos cualquier cosa. Por eso David dice, ¿quién es el hombre para que tú pongas atención en él? Para que tú fijes tus ojos en él. ¿Quién es el hombre? No somos nada. Pero más sin embargo, tu oración va a llegar a los oídos de Dios. Tu petición va a llegar a los oídos de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener valentía, tener fuerza, tener fe de que nuestra oración está siendo escuchada. Y en su tiempo se va a revelar la respuesta. Vean esta escritura que dice que a través de la oración y la persistencia de la oración vamos a recibir el misterio de Cristo. Que el misterio de Cristo no es otra cosa más que el ministerio de la piedad, que es la salvación de aquellos que no conocen al Señor, para que lleguen a una eternidad. Le voy a preguntar ¿a usted ha hablado en esta semana con algún inconverso para que transforme su vida? O por lo menos para depositarle la palabra y el Espíritu Santo haga los cambios necesarios. No lo sé. No lo sé.
Pero si usted es atalaya, si usted es un vigilante y se sube a esa torre y pasa esos escalones y confía en Dios, cada uno de nosotros podemos revelar la palabra. Se me viene a la mente este ejemplo, este comentario. Imagínense, todos los que han estado en un pueblo saben lo que es una creciente cuando viene fuerte el agua en un río, ¿cierto? O sea, los ríos están calmaditos, están tranquilos y de repente llega la lluvia, sube el volumen de agua y crece con una fuerza tremenda. Ok, ahora imagínense que usted y yo estábamos en el mitad del río, pasando el río, y se viene esa creciente. O sea, es decir, en segundos su cuerpo va a volar. Pero imagínense que Dios le da la oportunidad de aferrarse a una roca. ¿Qué haría usted? ¿Se soltaría o se mantendría? Pues traería por todos los recursos de quedarse en la roca, pegado a la roca lo más fuerte posible. Porque el soltarse de la roca sería un riesgo total de muerte. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Nos tenemos que asir a la roca, no importa la velocidad con la que venga el agua, estar asidos a la roca porque eso es lo único que nos da salvación. Y Pedro dice que Jesús es la roca que fue desechada, fue la piedra de ángulo. Así que nosotros tenemos que estar asidos ¿a quién? A Cristo. No importa cómo esté la creciente, no importa cómo esté el río, no importa cómo está el peligro. Tenemos que estar amarrados, aferrados a la roca, aferrados a Cristo, no a nada del mundo. Así que les quiero preguntar entonces, si usted está en una situación de peligro de muerte, ¿qué haría su corazón? ¿Qué haría su mente? Le aseguro que buscaría de una manera u otra cómo salvar su vida. Ahora le puedo decir que en este momento probablemente estamos en peligro de muerte. Y si no nosotros, gente alrededor de nosotros está en peligro de muerte. Y nosotros podemos asirnos a la roca con una mano y poder tomar con otra mano a la gente que va en la creciente para que también se agarre de la roca. ¿Qué tendríamos que hacer si somos atalayas vigilantes? Si somos gente real del Evangelio. Pedir que esta roca también agarre las manos de otros para que tengan salvación. ¿Cuántos de nosotros sabemos que muchos de nuestros familiares están ahorita en el momento de una muerte espiritual o al borde de una muerte espiritual y no están aferrados a Dios? Mis hermanos, nosotros como cristianos debemos de estar despiertos. No podemos dormitar, no podemos estar en coma. No podemos estar en coma, mis hermanos. Y muchos de nosotros estamos en coma espiritual en este momento. No despertamos para nada. Una de las preguntas que nos hace es ¿cómo debemos de velar? Y la palabra de Dios nos dice que debemos de velar esperando el regreso de Jesucristo. Velar esperando el regreso de Jesucristo. Mateo 24, versículos 42-44 dice, y empieza con la palabra Gregorius. Velad pues, porque no sabéis qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Déjenme darle un dato interesante para los que les gustan las matemáticas. 6 tipos de palabras son traducidas, del griego como velar. 4 de ellas se usan en relación metafórica a la segunda venida de Cristo. Es decir, solamente 2 de ellas se refieren a mantenerse despiertos. Las otras 4 es que debemos estar pensando y cuidando
la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo fue la última vez que pensó que Cristo viene? ¿Cuándo fue la última vez que pensó que nuestro Señor iba a regresar con gloria y poder? Que iba a venir a recogernos, que íbamos a estar con Él en su gobierno, que íbamos a estar viviendo con Él. ¿Cuándo fue la última vez? Bueno, parece ser que la Biblia es un tema incisivo. Ahora, si se da cuenta, esto no tiene que ver con un punto de vista moral y ético, ¿verdad? Tiene que venir con una promesa de Dios que dice que Jesús viene. Despierte. ¿Cuál es su actitud espiritual en este momento? La palabra de Dios nos dice en otras palabras y en resumen, debemos de estar sobrios mental y espiritualmente para ser testigos de la segunda venida de Cristo. Ahora levantemos las manos quienes queremos esperar a nuestro Señor en su segunda venida y que nos gustaría, no importa, que el Señor viniera en este momento. Estamos viendo cosas atroces que ahorita estaríamos ya gritándole, ven Señor, ven. En este momento abriríamos nuestros brazos, pero también nuestro corazón se achica porque nuestro corazón sabe que mucha gente está al borde de la muerte, porque no ha querido creer en Cristo Jesús. Le pregunto, ¿quieres ser atalaya, vigilante de la segunda venida de Cristo? Pues aunque no la veamos, tenemos que transmitírsela a los demás. Decírsela a los demás. Déjenme decirle estas palabras bien sencillas. El siervo de Cristo siempre está haciendo lo que le mandaron. Así que tendría que estar feliz pensando en que su Señor viene. Y así que venga la muerte o venga el Señor, tendríamos que estar felices porque un día Él va a completar toda su obra y nos va a dar sus mandamientos y nos va a decir sus promesas han sido cumplidas porque fuiste siervo y fiel. Y si fuiste siervo y fiel y en lo poco lo fuiste, en lo mucho, dice Jesús, yo te pondré. ¿Y pasa a quién? No dice pasa al cielo, pasa al gozo de tu Señor. Mis hermanos, eso es lo que estamos esperando. Tenemos el boleto, ya queremos llegar, pero necesitamos que en la aduana del cielo, que es Jesús, diga, sí te conozco y pasa al gozo, a mi gozo. Y pasaremos al gozo de nuestro Señor. Si somos creyentes, entonces no estamos pensando en otras cosas, cómo vamos a perpetuar la vida, si nos vamos a poner botox en la cara para no hacernos viejos, si va a haber una situación de ponernos algunos órganos nuevos, si va a haber algunas máquinas extras para poder vivir. Yo creo que todo cristiano sabe que el morir es ganancia. Sí, yo creo que ahí ya no va a estar bonito el evangelio, pero lo dice Pablo, así que peleese con Pablo. Porque para mí el morir es ganancia. Imagínense el ver el esplendor de Cristo. Pero si usted le habla esto a la persona, oye, es bueno morirse. No, yo creo que no, yo no me quiero morir ahorita. Yo tampoco me quiero morir ahorita, soy sincero, pero si nos llama el Señor estaremos en su presencia. ¿Está en la guardia? Hay muchas veces que cuando nosotros tenemos que hacer trabajo de vigilancia, te dicen, te toca guardia, ¿verdad? Y como cristianos, tenemos guardia 24/7. No podemos descuidar nuestro corazón. No podemos descuidar la palabra de Dios. No podemos descuidar la oración. Y hasta este momento no podemos descuidar la confianza en Dios. No podemos dejar de velar y orar. Y no podemos dejar de pensar en que Jesús va a venir pronto. Y en el tiempo y en la hora que ni usted ni yo lo esperamos. Hay muchos que ahorita andan diciendo que viene en las fiestas de las trompetas. Y yo no sé de dónde sacan toda esa locura. Si Dios te dice que no pongas tiempo, por favor, no pongas tiempo. Él lo hará en su santa voluntad. ¿Entendemos entonces que el cristiano debe estar contento y vigilante, gozoso, de que cada vez que vea el cielo pueda escuchar el chofar, el cuerno tocando? Y que si estás muerto, tu oído esté atento. Porque cuando suena el chofar, estás listo para ir con Cristo. Y si estás vivo, para poder verlo en gloria y poder,
para ver cómo Él levanta a todos sus muertos, sus santos muertos, para darles vida en el cielo y después tú ser arrebatado. ¿Cuento de hadas? No, es cuento bíblico. Hay que pasar el mensaje, mis hermanos. Hay que pasar el mensaje. Porque si no, pues posiblemente nos den un jalón de orejas como pasó en la iglesia, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis 3, versículo 1 al 3, que dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Y pongamos mucha atención. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, ¿y qué dice? Y estás muerto. Fíjense, ¿cuántos podemos nosotros pensar? Esta persona está ungida, esta persona tiene fuerza, esta persona tiene denuedo, esta persona tiene poder. Y fíjense lo que dice esta palabra. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás bien muerto. Bueno, estás muerto. Yo le puse el bien. Sé que vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Por si nos queda duda de que podemos deducir el tiempo, si eres un escatólogo serio, escuchas estas palabras. No hay forma que tú y yo determinemos, por mucha inteligencia humana que tengamos, el día que viene Cristo. Pero fíjese lo que está resaltando la Escritura. Y afirma las otras cosas que están, ¿por qué? Para morir. Y vea lo que dice: porque no he hallado en ti obras perfectas. Por ahí dicen que hay que tener cuidado con el resbalón, ¿verdad? Porque puedo pensar que soy, y aquí Jesús dice, no eres. Y note que le está hablando al pastor, al dirigente de la iglesia. Y obviamente si el dirigente de la iglesia da ese alimento, ¿qué es lo que están recibiendo las demás ovejas? Un alimento falso, voy a decirlo así, putrefacto, espiritualmente inaccesible, para que nosotros podamos tener un plan de salvación. Mis hermanos, no se nos olvide que cualquier posición que nos da Dios es dada por gracia. Si nos ponemos del lado humano, somos tropezaderos y posiblemente seamos guiados por el demonio. Mis hermanos, si se está dando cuenta entonces, aquí hay una gran atención sobre el dominio propio que tenemos que tener y la templanza que debemos de llevar en cuanto a nuestra posición como verdaderos atalayas, como verdaderos vigilantes. Porque nuestra fe nos lleva a esperar en la segunda venida de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Nada más ni nada menos. Y así que, mis hermanos, espero que, como decían en la iglesia antigua, Maranata, Cristo viene, y practiquemos la Santa Cena también con ese propósito de volver a recordar que Jesús nos dice que Él vendrá pronto en gloria y poder para retomar ¿a quién? A su iglesia. Y se acabó el sufrimiento y ya no habrá más lloro, más crujir de dientes, más dolor. Se acabó todo lo que humanamente nos pudiera afectar, y incluyendo a todos los enemigos a los cuales debemos de cuidar. Así que vamos entonces a pensar que una atalaya obviamente conoce las necesidades de los demás, por lo tanto va a orar por la necesidad de los otros. Y vea lo que dice Efesios 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando de ello con toda perseverancia y súplica por todos los ¿quién? Los santos. Le vuelvo a repetir, no podemos más que bendecir nuestro propio cuerpo, así que eso es lo que queremos. No queremos ni maldecir ni causar dolor a nuestro cuerpo.
Charles Spurgeon comenta y dice, nunca es demasiado pronto para orar. No hay ninguna razón para esperar hasta que la luz amanezca. Fíjense bien, de inicio el versículo nos introduce a un carácter general de oración, ¿cierto o no? El creyente debe estar siempre, ¿qué? En oración y súplica. Orando todo el tiempo. Orando por el Espíritu. Orando en el Espíritu, perdón. Y orando bajo la voluntad de Dios. Y evidentemente el apóstol Pablo introduce algo más. Debemos de orar con toda perseverancia y persistencia por las necesidades de todos los santos. Ahora, ¿cómo yo conozco las necesidades de los santos si nunca hablo con los santos? ¿Cómo conozco las necesidades de los santos si yo lo único que voy es a bailar, brincar, saltar, escuchar la palabra y me voy de la iglesia? ¿Cómo vas a conocer las necesidades de los santos? ¿Cómo vas a conocer las necesidades de los santos si no platicas con otros hermanos que están orando por las necesidades de los santos? Mis hermanos, el enterarte un poco, no el chisme, de las necesidades de los santos nos mantiene activos y nos hace testigos activos, no testigos pasivos de las obras de Dios. Pablo, de hecho, en estos versículos está pidiendo, oren por mí porque estoy en prisión. ¿Cómo vamos a saber la necesidad del hermano Pablo que está orando en prisión si no sabemos que está en prisión? Porque con este tipo de cartas dirías tú, no, el hermano Pablo se le estaba pasando muy a gusto, ¿no? Escribiendo bien suave, poniendo el evangelio guiado por el Espíritu Santo de Dios. No, tenía un aguijón, estaba en la cárcel, a veces tenía grilletes, a veces tenía un guardia 24 horas al día. Es decir, no la estaba pasando bien. ¿Qué dice? Ustedes como miembros de la familia en la fe, oren por mí. Ahora imagínense, si Pablo pide oración por él, ¿quiénes somos nosotros para no pedir oración por necesidades que tengamos? Eso es orgullo, No es que yo no quiero que sepan los hermanos de qué está pasando en mi vida. No, aquí dice que si somos atalayas reales, que si somos verdaderos cristianos, que si somos gente que está consciente de la necesidad del cuerpo de Cristo, debemos de velar y orar por las necesidades. Vea lo que dice Gálatas 6, versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe. De acuerdo a la palabra de Dios, estamos capacitados para hacer obras buenas, ¿correcto? Pero cuando tenemos la palabra de Dios. Les digo una cosa, y no es burla, Las oraciones no cuestan nada. Las oraciones no tienen precio. No cuestan $1, $10, $15, no tienen precio. Así que orar por otros sí tiene precio. ¿Saben por qué? Porque es precio de sangre que pagó Cristo por nosotros, para que nosotros fuéramos puestos ante el Padre y podamos interceder por los demás. No gastemos nuestras palabras en cosas vanas. Gastemos nuestras palabras en pedir por los demás. Ahora, no pides que te den un galardón, ¿ok? El mejor orador de la iglesia. Comentarios que realmente nosotros como cristianos deberíamos de guardarnos. Porque cada oración que Dios escucha es la que viene del corazón y no la que tiene la mejor retórica del mundo. Déjenme resumir esto de esta manera. La oración es un vehículo de intercesión en el que cualquiera se puede subir. Y usted puede hacer la petición para que cualquier persona sea rescatada de sus problemas. Si alguien le dice, no quiero que ores por mí, está bien, yo no oro por ti. Pero si Dios te pone en tu corazón orar por la persona, ora por la persona, no se va a dar cuenta. La oración silenciosa puede tener mucho poder. Ahora además, la palabra de Dios dice que la que se responde es la oración del justo, mis hermanos. Entonces hay que pedir que haya muchos justos en la iglesia para que las oraciones se contesten rápido. Y esperamos que nosotros seamos unos de ellos, ¿verdad? Y que no sea despedida por gente santa carnal, sino que sea despedida por gente espiritual. Escuche.
Manténgase como un guerrero, como una guerrera en el reino de los cielos, haciendo el bien. Vamos al siguiente punto, prepararnos para la defensa. En 1 Pedro 3, versículo 15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar la defensa con mansedumbre. Y voy a repetir otra vez la palabra. La defensa se prepara ¿con qué? Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora, si usted está volviendo otra vez a pensar cuál es el principio básico y lo que usted tiene que hacer por Dios, está bien claro. Nosotros debemos buscar santidad. Si se da cuenta en estos versículos, Pedro está utilizando un lenguaje muy común para insistir en que debemos de creer y acomodar la fe y su defensa. Lenguaje muy común. En otras palabras, puede usted estudiar la Biblia, ir a un instituto bíblico, puede nutrirse. No necesariamente cuando usted vaya a un instituto bíblico va a ser pastor. Yo estuve 3 años y medio en un instituto bíblico y siempre me preguntaban, ¿lo estás haciendo para ser pastor? No, lo tengo que hacer para preparar ¿qué? Mi defensa con la palabra de Dios, para preparar mi defensa de la fe. Ahora, déjeme explicarle algo muy interesante entonces con esto. La defensa de nuestra fe puede ser presentada en varios niveles, pero en estos versículos bíblicos, ¿qué dice? Con humildad y con prudencia. Y yo la mayoría de veces cuando veo a muchos cristianos confrontando especialmente a otras religiones, se ven agresivos. Es más, de hecho se ven demasiado preponderantes, orgullosos, se ven fariseos. Aquí dice con humildad y prudencia. Recuerden que la palabra no es mía, la palabra es de Dios. Entonces, el que va a dar convicción y si hay un error y lo va a tener que cambiar la persona en su mente, no es porque yo se la di en el corazón. ¿Quién se la dio en el corazón? El Espíritu Santo de Dios. Así que si tu defensa fue buena, no es porque tú la hiciste, es porque el Espíritu Santo de Dios habló por ti. Un segundo punto es, debes de darla de una manera comprensible para los demás, para que los demás entiendan. Un tercer punto es utilizar los razonamientos bíblicos y la guía del Espíritu Santo, no tus propios razonamientos. Un cuarto punto es mostrando la esperanza que hay para todos, no nada más para ti. Muchas veces cuando nosotros confrontamos la palabra, decimos es que la palabra es mía. Yo ya soy salvo. Y como ya soy salvo, ya no me preocupo por los demás. No, la palabra es para que así como alguien habló la palabra contigo, oró por ti, y esa palabra vino y hizo algo en ti, también la hagan los demás, mis hermanos. Despierta la esperanza en todos, que no es la esperanza del mundo. El mundo no está esperando que alguien venga, ¿verdad? Bueno, sí, algunos están esperando que vengan los ovnis, ¿verdad? Y los arrebaten y se los lleven y transformen este mundo, ¿no? Entonces, ellos tienen esa esperanza. Nosotros tenemos la esperanza de que Cristo venga. Y recuerde los 3 principios, los 3 pilares del cristiano es la fe, la esperanza y el amor. Eso nunca debe de olvidársele, la fe, la esperanza y el amor. De otra manera diferente, Pablo confirma la misma instrucción de Pedro. En Efesios 5, versículos 15 al 17 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo debemos de andar, mis hermanos? No, es que con la cabeza, con la visera para enfrente, sin mover nada, ¿verdad? Mis ojos para donde vea. De dura cerviz, no, solamente lo que yo veo. No, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Ahora, mis hermanos, no se enoje conmigo. Usted debe de ver la voluntad de Dios en su vida, pero al mismo tiempo tiene que ver la voluntad de Dios en la vida de su prójimo. Dios no es suyo, no es exclusivo. Dios es de todos. Así que si Dios pone su voluntad en mi vida, igual también va a poner la voluntad de Él en su vida, y por lo tanto todos nos movemos con la razón de Dios, practicando lo que Él nos dice en la vida particular de cada uno, pero
siendo cristiano, no en competencia, no con celos, no con contienda, sino con amor, cooperación, sabiendo hacia dónde nos dirige el Señor. Y para esto entonces las Escrituras nos están llevando a 3 puntos muy importantes que los quiero rescatar. Y el primero es santificar a Dios. Y así que no solamente vamos a confiar en la protección de Dios, en su salvación, sino que también tenemos que hacer toda reverencia y reconocer la santidad de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque así como reconocemos la santidad de Dios, tenemos que reconocer que nosotros tenemos que vivir en los caminos de Dios y ser semejantes, no iguales, semejantes a Dios. Vea lo que dice 1 de Pedro 1, versículo 15 al 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Mis hermanos, tenemos que dedicar nuestra vida a Dios y ofrecer ese verdadero sacrificio y esa ofrenda que Dios nos pide en santidad diariamente. Romanos 12, versículo 1 al 2, que ya todos conocen. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué tenemos que presentarle a Dios? A nosotros mismos, mis hermanos, a nosotros mismos. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si entendemos el mundo, es claro el versículo, ¿verdad? No podemos entender cuál es la perfecta y agradable voluntad de Dios en nosotros. Si a usted le gusta estar en el mundo, no me diga que puede conocer a Dios. El segundo punto que nos dice es presentar la defensa con mansedumbre. Colosenses 4, versículos 5 al 6 dice, andad sabiamente para con los de afuera. ¿Para quién? Ella no está hablando para los de la iglesia, ¿verdad? Para los de afuera. Redimido el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nótese que no dice agrédelo, dale de bibliazos, pégale en la boca con la Biblia, ¿verdad? ¿Que no dice eso? O es más, dale de nalgadas con la Biblia. No. Dice que cada vez que nosotros tenemos que responderle a una persona que es inconversa, que no conoce a Dios, pedirle a Dios que en nuestro corazón salga de nuestra boca que sal. Porque Jesús dice que somos sal ¿de quién? De la tierra. Y para que el Espíritu Santo nos diga cómo le debemos responder a cada persona, conforme a quién, conforme a la palabra. No a mi doctrina, no a mi denominación, conforme a la Biblia. Así que póngase algo en su cabeza. No se trata de ganar, no se trata de debatir, no se trata de callar bocas. Una persona dijo en el YouTube, es que se trata de callar bocas. ¿Sabe qué? Cuando usted trata de callar la boca de esos tienen más y más y más y más seguidores. Así que no se las calló, se las abrió más. Así que tenga cuidado, porque la persona, si no es redimida, si no es de Cristo, va a seguir hablando. El interés total entonces de nosotros en esta mansedumbre, en este presentar la palabra y la defensa de la palabra, es que las personas conozcan de Dios y no que conozcan de usted. El propósito es que haya un acercamiento del incrédulo con Dios, no del incrédulo con usted. No es que yo lo tengo que discipular. Bueno, si Dios te pone a discipularlo, ya te dirá. Ya te dará las pautas. El siguiente punto que rescatamos de esta escritura es que tenemos que estar atentos a los malignos ataques de los incrédulos. Y tenemos que tener mucho cuidado con los malignos ataques de los incrédulos. Salmo 37, 32 dice, acecha el impío al justo y procura matarlo. Y esto ya no voy a tomar mucho porque ya hemos hablado de ello. Los incrédulos no están guiados por el corazón de Dios, sino están guiados por el demonio, están guiados por las falsas doctrinas, están guiados por el falso entendimiento, están guiados por su propio corazón, por su propio ego. Por lo tanto, no son gente que tiene evidente la palabra de Dios en su vida.
Mis hermanos, todos tenemos que estar atentos a esta situación porque vamos a ser atacados. Algunas veces vamos a estar atacados por injusticias, por chismes, por acusaciones, por parte de los inconversos. Y a veces incluso por los mismos conversos, ¿verdad? Que nuestro corazón no se llene de una actitud equivocada y que consideremos que los comentarios malignos de la gente son comentarios reales. Vamos al 4, vigilando las enseñanzas de la sana doctrina. Y en Tito 1, versículos del 9 al 12 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. O sea, va a haber gente que va a contradecir la palabra de Dios, ya no lo está advirtiendo, ¿verdad? Porque hay muchos contumaces, imagínense, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tabar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. A estos Jesús los llama pastores, ¿qué? Asalariados. Si hay alguno en su congregación, huya de él. Mis hermanos, gracias a Dios que nosotros tenemos la Biblia, porque tenemos clara cuál es su voluntad. La sana doctrina se encuentra en la enseñanza bíblica. Solo Biblia, mis hermanos, solo Biblia. La palabra de Dios no se contradice entre sí misma, no contradice a Jesús, no contradice al Espíritu Santo, no contradice a la iglesia. Nosotros toda enseñanza debemos de pasarla como las de Berea, ¿cierto? Revisarla. Y ahora, si usted se está dando cuenta, si nos concentramos en esto, estamos evitando las zonas de riesgo. Porque vamos a estar concentrados en lo que Dios dice que tenemos que hacer y no vamos a estar ociosos perdiendo nuestra conciencia en lo que no debemos hacer. Diga lo que dice Apocalipsis 3, versículo 2 al 3. Sed vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y estoy repitiéndolo, ¿ok? Acuérdese, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y ahora ya no vamos a hablar de las obras perfectas o imperfectas del vigilante, sino estamos hablando de ¿qué? ¿De qué estamos hablando, mis hermanos? De lo que tenemos que guardar de la palabra de Dios tal y cual la hemos recibido y la hemos oído. Guardarla. El creyente entonces siempre debe estar alerta de la falsa enseñanza para no caer en mitos y fábulas. Mis hermanos, todo lo que hemos hablado servirá de base para estar ocupados espiritualmente, para estar ocupados mentalmente, fuera de las cosas que no agradan a Dios. Y Dios no nos permitirá que estemos viviendo en zonas de riesgos, sino edificando una vida, no solamente para nosotros, sino para nuestras familias, para nuestros amigos, para los demás. Porque diariamente estaremos sirviendo al prójimo, estaremos sirviendo a Dios y simultáneamente estaremos recibiendo el apoyo de Dios en nuestras vidas. Mis hermanos, si estamos entendiendo, esto parece ficticio, pero el creyente con el poder del Espíritu Santo y la gracia de Cristo, todo es posible. Y usted y yo podemos mantenernos en esta vigilancia para no caer en la oferta del mundo. Y si se lo dije, voy a hablarle al revés. Le voy a hablar de todo lo que Dios quiere para que nosotros no estemos distraídos. ¿En dónde? En el mundo. Ahora, espero que por lo menos le haya quedado algo. Por lo menos le haya quedado que todo es posible en la gracia de Dios, que todo es posible en Cristo y que todo es posible si nosotros ponemos nuestro corazón vigilante y guardamos la enseñanza que nos han dado a través de la palabra. Y que nada es imposible para Dios, aunque todo es imposible para el hombre. Así que, mis hermanos, si entendió la enseñanza, si Dios no nos enseña en la Biblia
que tenemos que hacerlo, son zonas ¿de qué? De distracción. Así que cuando vaya al mundo, si no encuentra nada de esto, está en una zona de distracción. Y más que todo, en una zona riesgosa que le puede llevar a la muerte espiritual. Alabemos a nuestro Dios porque nos da toda una instrucción y toda una guía de cómo nos podemos mantener firmes y permanecer, como lo hemos repetido muchas veces, en Cristo, permanecer en sus enseñanzas y permanecer en su palabra. Que Dios les bendiga, les dé de nuevo y les ayude mucho en su corazón con estas condiciones. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial bendito. Dura es tu palabra, Señor. Fuertes son tus cosas, son tus mandamientos. Pero nos los das para que nosotros no tengamos ningún motivo para perdernos. Ayúdanos, Señor, en tu gracia a permanecer vigilantes. Ayúdanos a confiar en ti, Padre Celestial. Que la fe de tu palabra entre en nosotros en cada vez que hacemos una oración. Que seamos guerreros en oración, que seamos santos en oración. Señor, te pedimos ser justos también ante ti, Padre Celestial. Y que en justicia podamos abrir las cosas que están en el cielo, Señor, y no abrir las cosas que están en el mundo. Que nuestra tendencia sea abrir nuestra Biblia, que nuestra tendencia sea abrir los preceptos bíblicos, que nuestra tendencia sea estar en comunión contigo, que nuestra tendencia sea comunicarnos contigo, estar en tu santa presencia, en recibir tu Santo Espíritu, Señor, todos los días, para que podamos también ser luz a los demás y sal a la tierra. Señor, que como repetimos esa escritura en Apocalipsis, que nuestras obras no sean encontradas faltas y que podamos guardar tu palabra y guardar tus enseñanzas que nos has dado, Padre Celestial. Es muy importante para nosotros tu vigilancia también en nosotros, Señor. Gracias porque tú sabes y nos has dicho de corazón que no nos vamos a perder y confiamos en ti y en tu palabra. Señor, Padre Celestial, que los que no te conocen, te conozcan hoy, Padre Celestial. Que los que no han nacido de nuevo, nazcan hoy, para que puedan también tener este gozo de ser atalayas, vigilantes, estar viendo por las necesidades del prójimo, estar conociéndote a ti más, Señor, y sobre todo rescatándolos del peligro de muerte eterna, que es un momento de vida por una eternidad. Realmente eso es mucho, Señor. Ayúdanos a entender que te necesitamos cada día, Señor. Ayúdanos a entender que no necesitamos del mundo, que necesitamos solamente estar en este mundo, pero que tú nos guardes, como dice tu palabra. Guarda nuestro corazón, guarda nuestra mente, guarda nuestro cuerpo, guarda nuestros ojos, especialmente guárdanos a nosotros, Señor. No solamente como tu iglesia, sino como individuos, Señor, y que entendamos que tú vives en cada uno de nosotros y respetemos esa labor que tú haces con los otros, Señor. Ayúdanos a no lastimar el cuerpo de Cristo. Ayúdanos a no lastimar la iglesia, Padre Celestial. Ayúdanos a mantenernos firmes en ti, Padre Celestial. Danos la humildad para hablar a los que no te conocen. Danos esa humildad, Señor, para que la palabra venga de parte de ti y toque su corazón. Gracias, Señor, porque has sido bueno. No nos dejes caer en el mundo. No nos dejes caer en las zonas peligrosas, Señor. No nos dejes que nos atraiga las cosas del mundo, sino que la atracción total sea tu luz admirable, Señor. Te pido por cada uno de que están aquí, de su corazón y sus mentes, que tú les transformes si es necesario, que tú les clarifiques, que tú les limpies, Señor, pero especialmente que tú les uses. Gracias, Padre Celestial. Tu sagrado nombre te lo pido, Señor, de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén.